Imagínate que estás observando una taza de café humeante sobre la mesa. En pocos minutos, el vapor deja de subir, el líquido se enfría, y te quedas con un café tibio y sin sabor. Ahora dime, ¿alguna vez has visto que ocurra lo contrario? ¿Un café frío que empiece a burbujear y echar vapor por sí solo? Por supuesto que no. ¿Pero por qué? La respuesta a esta pregunta aparentemente simple nos llevará a uno de los descubrimientos más profundos de la ciencia moderna. Y quizás cambie completamente la forma en que ves el tiempo, el universo e incluso tu propia existencia. La palabra entropía suena intimidante, ¿verdad? Como si fuera un término inventado por científicos para confundirnos aún más. Pero lo que se esconde detrás de este nombre misterioso es algo sorprendentemente elegante e incluso poético. La entropía no es una fuerza sobrenatural, ni una partícula invisible vagando por el espacio. Es algo mucho más sutil y al mismo tiempo revolucionario. Una forma inteligente de contar posibilidades. Piensa en tu cajón de calcetines. Cuando lo organizas perfectamente, con cada par doblado y alineado, existe solo una manera de que esté organizado. Pero, ¿de cuántas maneras diferentes puede estar desordenado? Cientos, miles quizás. La entropía funciona exactamente así. Mide cuántas formas diferentes puede organizarse internamente un sistema, sin que notes diferencia alguna desde afuera. Para entender esto mejor, imagina que tienes una visión microscópica fantástica y puedes ver cada átomo de tu café. Lo que ves desde afuera es simple. Un líquido marrón, quieto, tibio. Pero ahí adentro, billones de moléculas están bailando una danza frenética, chocando, girando, vibrando. Existen billones de maneras diferentes en que estas moléculas pueden organizarse y aún así producir exactamente el mismo café tibio que ves. Este es el secreto de la entropía. No mide desorden en el sentido común de la palabra, mide multiplicidad. ¿Cuántas historias microscópicas diferentes pueden contar la misma historia macroscópica? Y aquí está el punto crucial. Mientras más historias posibles, mayor la entropía. Es como si el universo fuera un contador obsesivo, siempre tomando en cuenta todas las posibilidades. Ahora, hagamos un experimento mental que aclarará todo esto de una forma que nunca olvidarás. Imagina un tablero de ajedrez, pero en lugar de piezas, tienes 64 monedas. Cada moneda tiene un lado azul y un lado rojo. Cuando todas las monedas muestran el lado azul, tienes una configuración única. Existe solo una manera de que todas las monedas sean azules. La entropía aquí es mínima, casi cero. Pero ¿qué pasa si volteas solo una moneda al rojo? ¿Cuántas configuraciones diferentes permite esto? Exactamente 64, una para cada posición donde esa única moneda roja podría estar. Ya aumentó. Bastante, ¿no? Ahora imagina que tienes 10 monedas rojas y 54 azules. El número de arreglos posibles explota a más de 150 millones. Y cuando llegas al punto medio, con 32 monedas de cada color, el número de configuraciones posibles es tan gigantesco que ni siquiera podemos visualizarlo bien. Este ejemplo de las monedas revela algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Los estados intermedios, aquellos que parecen más equilibrados o normales, no son especiales porque alguien los haya planeado así. Son más comunes simplemente porque existen muchas más maneras de llegar a ellos. Es pura estadística, pero estadística en una escala que transforma cantidad en calidad. Aquí es donde entra la genialidad de Ludwig Boltzmann, un físico austriaco, que tuvo una de las ideas más brillantes de toda la historia de la ciencia. Se dio cuenta de que podía conectar este mundo microscópico de posibilidades con el mundo macroscópico que experimentamos a través de una fórmula. S es igual a K por logaritmo de W. No te asustes con los símbolos. La idea detrás de ellos es hermosa. La S representa la entropía. K es solo una constante, bautizada en honor al propio Boltzmann. Y W es el número de microestados, es decir, todas esas configuraciones microscópicas posibles de las que hablamos. El logaritmo sirve para transformar números gigantescos en algo más manejable, y también garantiza que cuando juntamos dos sistemas, las entropías se sumen en lugar de multiplicarse, lo que tiene mucho más sentido físicamente. Esta fórmula es tan importante que está grabada en la lápida de Boltzmann, y por una buena razón. Nos dio una nueva forma de entender por qué las cosas suceden como suceden.
no porque exista una fuerza misteriosa empujando todo hacia el desorden, sino porque, estadísticamente hablando, los estados más probables son aquellos con más formas de existir. Esto nos lleva a una percepción fascinante sobre la naturaleza del tiempo. En la física más fundamental, las leyes que gobiernan partículas individuales son como películas que pueden reproducirse hacia adelante o hacia atrás. Ambas direcciones tienen perfecto sentido. Si filmaras dos bolas de billar chocando y luego reprodujeras la película al revés, aún parecería perfectamente plausible. Esto es lo que llamamos reversibilidad temporal. Pero en el mundo real, las cosas claramente tienen una dirección preferida. Los huevos se rompen, pero no se reconstruyen. Los perfumes se esparcen, pero no se reconcentran. Las personas envejecen, pero no rejuvenecen. Esta asimetría temporal que experimentamos todos los días no viene de ninguna ley fundamental que prohíba el retroceso. Emerge naturalmente cuando juntas miles de millones y miles de millones de partículas interactuando. Piénsalo así. Imagina que tienes una caja dividida por la mitad, con todas las moléculas de gas concentradas en un lado. Esto representa un estado de baja entropía. Existen relativamente pocas maneras de que todas las moléculas se queden apretadas en solo la mitad del espacio disponible. Ahora, quita la división. ¿Qué pasa? El gas se expande para ocupar toda la caja porque existen enormemente más maneras de que las moléculas se esparzan por todo el espacio. Teóricamente, las moléculas podrían por casualidad reagruparse todas en una esquina de la caja nuevamente. Las leyes de la física no lo prohíben, pero la probabilidad es tan absurdamente pequeña que sería como ganarse la lotería todos los días durante 1 billón de años consecutivos. En la práctica es imposible. Ahí es donde encontramos la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes más fundamentales de la naturaleza. Afirma que la entropía de un sistema aislado nunca disminuye espontáneamente. En otras palabras, el universo tiene una dirección preferida, y esa dirección siempre apunta hacia estados con más posibilidades, más multiplicidad, más entropía. Pero aquí está lo que es realmente fascinante. Esta ley no es una imposición autoritaria del universo. Es una consecuencia natural e inevitable de la matemática de la probabilidad aplicada a sistemas con muchas partes. Es como si el cosmos fuera un casino gigantesco donde las apuestas siempre favorecen a la casa, y la casa, en este caso, es la entropía creciente. Hagamos esto aún más concreto. Imagina dos recipientes conectados, uno con muchas bolitas rojas y pocas azules, otro con muchas azules y pocas rojas. Si agitas el sistema, permitiendo que las bolitas se muevan libremente entre los recipientes, ¿qué pasa? Gradualmente, encontrarás una distribución más equilibrada, mitad roja y mitad azul en cada recipiente. Esto no pasa porque las bolitas quieran equilibrarse. Pasa porque existen enormemente más maneras de organizar las bolitas de forma equilibrada que de forma desequilibrada. El sistema simplemente explora todas las posibilidades disponibles, y la mayoría aplastante de esas posibilidades lleva al equilibrio. Este proceso de búsqueda constante de los estados más probables es lo que crea nuestra experiencia del paso del tiempo. Cuando vemos una ventana romperse, estamos presenciando un sistema pasando de un estado con relativamente pocas configuraciones posibles, vidrio intacto, a un estado con enormemente más configuraciones posibles, pedazos esparcidos. La entropía aumenta y con ella nuestra sensación de que el tiempo avanzó. Lo interesante es que esta flecha del tiempo no está escrita en ninguna ley fundamental de la física. Emerge naturalmente del comportamiento colectivo de sistemas con muchas partes. Es un fenómeno emergente, algo que surge cuando juntas muchos elementos simples, aunque esos elementos individuales no tengan ninguna preferencia temporal. Piensa en la diferencia entre una sola molécula de agua y un océano. Una molécula individual simplemente vibra y se mueve de acuerdo con leyes microscópicas reversibles. Pero un océano puede tener mareas, corrientes, tormentas, comportamientos complejos que emergen de la interacción de billones de moléculas. La flecha del tiempo es parecida. Emerge cuando tienes sistemas macroscópicos con enormes cantidades de microestados posibles. Esto nos lleva a una perspectiva casi poética sobre nuestra existencia. Somos seres conscientes navegando en un universo que está constantemente explorando sus posibilidades,
constantemente evolucionando hacia estados con mayor multiplicidad. Nuestra capacidad de recordar el pasado pero no el futuro, nuestra experiencia de causa y efecto, nuestra propia mortalidad, todo esto está íntimamente conectado con el crecimiento inexorable de la entropía. Pero aquí hay algo que puede parecer paradójico. Aunque la entropía siempre aumenta globalmente, localmente pueden existir islas de orden creciente. La vida es un ejemplo perfecto de esto. Los organismos vivos logran crear y mantener estructuras altamente organizadas, aparentemente desafiando la tendencia general hacia el desorden. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en el hecho de que los seres vivos no son sistemas aislados. Constantemente intercambian energía y materia con el ambiente alrededor. Una planta puede crecer y organizarse capturando energía solar y organizando moléculas del aire y del suelo. Pero en el proceso, aumenta la entropía del ambiente más de lo que disminuye su propia entropía interna. El balance total aún favorece el crecimiento de la entropía. Es como si la vida fuera una especie de surfista cósmico, aprovechando el flujo inexorable de la entropía creciente para crear bolsones temporales de orden y complejidad. Nosotros, los seres humanos, somos quizás el ejemplo más sofisticado de este fenómeno. Estructuras complejas y organizadas que existen precisamente porque el universo está constantemente aumentando su entropía total. Esta perspectiva nos da una visión única sobre nuestro lugar en el cosmos. No somos observadores pasivos de un universo determinista. Somos participantes activos en un proceso cósmico de exploración de posibilidades. Cada pensamiento que tenemos, cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos está contribuyendo al aumento de la entropía total del universo, pero de una forma que permite la emergencia de conciencia, creatividad y significado. Cuando miramos el cielo nocturno y contemplamos la vastedad del cosmos, estamos viendo entropía en acción en una escala inimaginable. Las estrellas nacen, brillan y mueren, esparciendo elementos pesados por el espacio. Las galaxias se forman, evolucionan y eventualmente se dispersan. El universo mismo se expande, se enfría y evoluciona hacia un estado de máxima entropía que los científicos llaman muerte térmica. Pero incluso esta perspectiva aparentemente sombría tiene su belleza. El hecho de que estemos aquí, conscientes y capaces de contemplar nuestra propia existencia, es un testimonio de la increíble creatividad que puede emerger del proceso aparentemente simple del aumento de la entropía. Somos, literalmente, el universo conociéndose a sí mismo. La entropía, por lo tanto, no es solo un concepto abstracto de la física, es una clave para entender nuestra propia naturaleza temporal, nuestra mortalidad, nuestra capacidad de crear significado en un universo que está constantemente cambiando. Es la razón por la cual podemos tener memorias, hacer planes, aprender del pasado e imaginar el futuro. Y tal vez por eso el concepto de entropía resuena tan profundamente con nosotros cuando realmente lo comprendemos. No es solo una fórmula matemática, es una descripción poética de cómo la realidad se despliega, momento a momento, posibilidad a posibilidad. Es la música silenciosa que acompaña nuestro viaje a través del tiempo y el espacio. Entonces, la próxima vez que veas una taza de café enfriándose, recuerda, estás presenciando entropía en acción. Estás viendo el universo explorar sus posibilidades, siguiendo el camino estadísticamente más probable hacia estados con mayor multiplicidad. Y tú, como observador consciente de este proceso, eres parte integral de esta danza cósmica entre orden y posibilidad. La entropía nos enseña que el tiempo no es solo una dimensión abstracta, sino una experiencia emergente que surge del comportamiento colectivo de sistemas complejos. Nos muestra que nuestra existencia consciente no es un accidente, sino una consecuencia natural y tal vez inevitable de un universo que está constantemente explorando nuevas formas de ser. Y con esta comprensión, tal vez podamos encontrar un tipo diferente de significado en nuestro breve paso por este cosmos en constante transformación. No un significado impuesto desde afuera, sino un significado que emerge naturalmente de la propia estructura de la realidad. Un significado que es al mismo tiempo profundamente personal y cósmicamente universal. Porque el conocimiento es solo el comienzo.